Bueno, qué bendiciones que podamos reunirnos una vez más. Le voy a invitar a que busque su Biblia en Lucas 5, versículo 1 al 6. Amén. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites poder reunirnos para compartir de tu palabra. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para recibir, Señor, de ti lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Es una porción de la palabra que conocemos mucho, ¿verdad? Y creo que muchas veces nos enfocamos en esta porción, nos enfocamos en la gran cantidad de peces, ¿verdad? Y entonces cuando leemos esta porción, nos vamos a lo último, nos vamos a quién no le gustaría pescar bastante, pues, como el caso de estos que eran pescadores. ¿A quién no le gustaría que su vida fuera próspera? Por el hecho de que creemos de que, pues sí, con una prosperidad económica, pues las cosas salen mejor, se viven mejor, etcétera. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría ver también que la obra de Dios creciera, verdad? Porque en los últimos años las iglesias cristianas, fíjese que nada menos esta semana estaba leyendo algo de que lo dicen de esta manera, de que como que la ideología cristiana como que iba perdiendo porcentaje en el mundo, pero en Estados Unidos principalmente. Entonces, ¿a quién de nosotros no les gustaría ver que los peces lleguen a la barca en la que Dios nos ha puesto? Muchas veces nosotros creemos que lo económico nos haría, como dije hace un momento, vivir más fácil. Pero no es de eso lo que quiero hablar, sino que quiero irme a un punto muy especial. Dice en el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. La pregunta es, si no habían pescado nada, ¿por qué estaban lavando las redes? Normalmente el pescador lava sus redes cuando ha pescado y han quedado residuos de los pescados. Entonces, pero si no se había pescado nada, probablemente en aquel tiempo no está tan contaminado como hoy, ¿verdad? Que hoy tiran la red, muchas veces vemos en televisión que en medio del mar se tira la red y salen botes de plástico, salen un montón de cosas, pero imagínense, en aquel tiempo, no sé si la gente acostumbraba a ir a tirar algo, pero el punto es que es muy raro cuando un pescador no ha tenido pesca que lavara sus redes. Fíjese, yo ponía aquí algo. ¿No será que yo me imagino el desánimo tal vez de un pescador? Porque ya leímos, ¿verdad? Dice que pasaron toda la noche. Ahora, el pescador
pesca de madrugada o pesca de noche, va, pesca, regresa y cuando regresa vende el producto. Ese es el ir y venir, ¿verdad? Entonces, imagínese regresar a tierra y no traer sustento. Regresar a tierra y no traer producto para poder venderlo. Eso significaba que ese día no iba a haber una provisión económica para el hogar. No sabemos en qué condiciones estaban estos pescadores, no sabemos si tenían deudas o no, si tenían una necesidad, pero podríamos pensar que estaban matando el tiempo para llegar a sus casas sin nada. No sé si esto alguna vez le ha pasado, pero qué difícil es saber que uno tiene que llegar a la casa, más el padre de familia, ¿verdad? Más que si vive del día a día y no lleva nada ese día y tener que presentarse a su casa y decirle, ¿qué pasó? ¿Trajiste dinero? No, pesqué todo y no traje nada. Podríamos pensar de que tenían necesidades, pagos, casa, familia. Como dije hace un momento, se lavan las redes cuando se termina la pesca. Hay que limpiarla, hay que ordenarla. ¿Por qué? Por los residuos de lo pescado en las redes. Y también para preparar las redes para el día siguiente. Entonces estos hombres estaban cerca de la orilla, probablemente desanimados, probablemente preocupados, probablemente pensando, ¿y mañana cómo nos irá? ¿Por qué? Porque la costumbre es que se pesque de noche. Ellos tenían que esperar por fuerza que pasara todo el día para volverlo a intentar. No sé si a usted le ha pasado que en algún momento usted ha hecho algo, no le ha salido y muchas veces le ponen a uno un tiempo y le dicen regrese dentro de 6 meses, regrese dentro de 3 meses. Para este hombre o para estos pescadores solo tenían que esperar que pasaran probablemente 12 horas para volverlo a intentar otra vez. Pero ¿cómo regresa uno cuando le han dicho no? Cuando no le han salido las cosas y uno regresa, no regresa muchas veces con aquel pensar, ¿será que hoy me va a funcionar? ¿Será que hoy no me van a salir las cosas? ¿Será qué les habrá pasado por la cabeza a estos hombres? ¿Y será que hoy se han acabado los peces? ¿Y si volvemos a ir otra vez en la noche a pescar y no pescamos nada? ¿Cómo nos va a ir? Pero si aquel pescador no pescó nada, amén, como lo apunta el escritor, entonces, ¿por qué estaban lavando sus redes? Probablemente adentro tratando de darse ánimo, tratar de decir, no. Mire, qué difícil es darse ánimo cuando uno está desanimado, ¿verdad? Qué difícil es decir, no, vamos a salir adelante. No, de esta nos vamos a levantar y muchas veces es lo que sale de nuestra boca, pero no es lo que sentimos. Entonces muchas veces estamos como, no se preocupen, solo son 12 horas las que hay que esperar. Sí, pero tenían familia que había que alimentar. Probablemente, imagínense que estos tenían clientes fijos, gente que les llegaba a comprar y significaba que si no le compraban, si no les vendía a ellos, iban a ir a comprar a otros. Y probablemente podían perder a estos clientes, etc. Ahora, no habían pescado nada, pero esto no había sido porque les faltó esfuerzo. Al contrario, dice que lo intentaron toda la noche, intentando pescar y no lograron nada. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado en esta situación? ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado por mucho tiempo lograr algo en específico y no se ha dado? Parece que es de noche, parece que se acaba el día, parece que se nos acabó la oportunidad, parece que a todos les va mejor que a nosotros. Parece que todos van avanzando, parece que todos van creciendo, parece que todos van prosperando. Mire, el problema es que cuando nosotros estamos en una necesidad o en una aflicción, no se da cuenta que nos empezamos a comparar con todos los que están a nuestro alrededor, con nuestros familiares. Y empezamos a ver que el familiar
pues está mejor que nosotros. Como familia llegamos tal vez, nos reunimos y vemos que están bien, o con aquellos que son como en el mismo tipo de negocio, y muchas veces hasta con los hermanos de la iglesia empezamos a ver que cuando estamos en necesidad, empezamos a comparar. ¿Cuántos hemos dejado nuestra vida intentando que la barca se llene sin resultados? Probablemente nos hemos esforzado, hemos hecho bien las cosas, pero no nos han resultado. Y entonces llega el momento en que o lavo las redes o las cuelgo. ¿Qué hago? Pero no colgarlas para regresar mañana, sino que muchas veces colgarlas para ya no seguir intentando. Y eso se puede dar en lo secular como en lo espiritual. Porque muchas veces en lo secular usted dice, no, este no es Miren, les voy a comentar. Yo trabajé alrededor de, probablemente en un lapso de 4 o 5 años, trabajé en ventas. Y créanme que llegó un momento que yo dije, no, yo comprendí, no era para mí, no era mi rubro. Yo le dije al Señor, ya no quiero trabajar en ventas, quiero trabajar en una oficina. Entonces, porque pasaba todo el día afuera. Yo al principio bien emocionado. No, si yo puedo, conozco los productos, conozco la tecnología, conozco lo último que está saliendo, estoy capacitado y no sé qué. Y yo llegaba y hablaba con los clientes y los clientes me decían, sí, me parece. Y al final no se daban las cosas. Y llegó un momento que dije, no, esto no es para mí. No, Señor, quiero un trabajo de oficina. Y el Señor me lo concedió. Ahora, pero ¿cuántos nos ha pasado eso mismo, tanto en lo secular como en lo espiritual? ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado cambiar algo? Hemos tratado de manejar, de dominar alguna área de nuestra vida que no se puede dar. Y muchas veces decimos, no, ¿sabe qué? Mejor, me sale más fácil seguir diciendo malas palabras porque el vocabulario no me lo puedo quitar, etcétera. Intentándolo una y otra vez. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cuáles fueron los errores? ¿Qué fue lo que estos pescadores no hicieron bien? ¿Qué fue lo que estos hombres no estaban haciendo bien? ¿Eran expertos o no eran expertos? Claro, de eso habían trabajado toda la vida. Ahora, fíjese que en el versículo 1 dice, aconteció que estando ¿quién? Jesús. Junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quién estaba cerca? Jesús. Estaba junto al lago. ¿Cómo es posible que estos hombres, mire, probablemente no lo estoy juzgando, pero posiblemente el desánimo que tenían, no se habían dado cuenta de que había un gentío ahí tratando de escuchar a Jesús? Era inevitable que no se dieran cuenta, que dice ahí que el gentío se agolpaba. Imagínese el bullicio que había ahí porque venía Jesús. El error que tuvieron esos hombres fue que Jesús estaba cerca y decidieron limpiar sus redes que ir a escucharlo. A estos pescadores no les importó que Jesús estaba cerca del lugar de ellos. Ellos prefirieron seguir en sus ocupaciones. ¿Y hasta cuándo vino la salvación o hasta cuándo vino la ayuda? Hasta que el Señor se acercó a ellos. Entonces muchas veces nosotros estamos intentando y probablemente el Señor está cerca y dice, bueno,
Ya cuando estamos desanimados, ya cuando estamos desilusionados, ya cuando ya se nos acabaron las fuerzas. Mire qué misericordia es que llega Jesús y dice, voy a subir a tu barca y metámonos. Entonces, dice también que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Fíjese que después, cuando el Señor hace el milagro, Pedro le dice, Señor. Y dice que nadie le puede decir Señor si no lo conocemos. Quiere decir que Pedro tenía conocimiento, por lo menos había escuchado de quién era Jesús y de qué era capaz de hacer. Entonces, los pescadores no valoraban la palabra de Dios. En ese momento, por la situación en que estaban, no les interesaba oír las palabras de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el desánimo nos puede apartar de querer escuchar la palabra de Dios. Y qué peligroso es el desánimo para nuestras vidas. Estoy cansado, no tengo fuerzas, ya me cansé de hacer esto y no me salen las cosas. Y lo que menos muchas veces hacemos es ir a buscar de la palabra de Dios. Pero también muchas veces se comete un error, no todos, pero muchos cometen un error, que cuando están bien, también se olvidan de Dios. Cuando estamos, que nos va yendo viento en popa, hay un dicho, no sé si usted entiende, pero todo va bien. Hace poco me encuentro a alguien, yo creo que lo dije hace poco, no sé, pero me encuentro a alguien y ya he tenido días de no verlo. Y había empezado a congregarse y yo sabía por qué se estaba congregando, porque tenía poco trabajo y le había estado yendo bien difícil. Vengo un día y le digo, me lo saludé, mire, le digo, tengo días de no verlo. No, es que estoy saturadísimo de trabajo, me dijo. Y tengo que aprovechar ahorita todo el tiempo, todo lo que yo pueda, me dice, porque después baje el trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿en quién confiamos? ¿En el tiempo? ¿En que hay dinero? ¿En que por qué fin de año la gente quiere pagar, quiere gastar? ¿O voy a confiar en que el Señor siempre va a suplir mis necesidades? Entonces vino la ayuda a ellos. Fíjese, ninguno de ellos invitó a Jesús a que entrara a su barca, sino que Él entró en la barca de ellos. Él los buscó. Así como el Señor vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, vino a buscar a los pecadores, a nosotros. Él entra. Es decir, que Jesús no estaba dentro de esa barca. Mire qué terrible. Algo que debemos ver que se cumpla es que Jesús esté en nuestras vidas. Porque si Él no está en nuestras vidas, y no estoy hablando, no estoy hablando ahorita de los salvos y no salvos. No. Me refiero, porque estamos hablando con creyentes, me refiero a, ¿el Señor está en sus planes? ¿El Señor está en sus decisiones? ¿El Señor es parte de sus metas? ¿Usted le pide en oración al Señor que lo guíe, que lo lleve que le muestre qué es lo bueno para usted? Porque ese es el problema. Muchas veces tomamos decisiones importantes sin consultarle a Dios, sino que muchas veces la emoción, ¿verdad? Y eso nos hace muchas veces perder el rumbo. Entonces Jesús no estaba ahí. Por eso es que ellos habían hecho muchas cosas, se habían esforzado y no habían logrado lo que querían. Ahora, dice que rogó que la apartase de tierra un poco. Amén. Entonces, para que los peces caigan en la red, es necesario apartarse de tierra un poco. Los peces no están en la orilla. Los peces no se van a tirar a unas redes colgadas. La respuesta a sus problemas de parte de Dios no es en que usted se truene los dedos. Es que le busquemos, que oremos,
que meditemos en su palabra. Porque pues sí, yo puedo estar aquí sentado, ¿verdad? Con muchos problemas y ayúdame. Hay una analogía o hay un ejemplo que dicen que una vez estaba ahogando un hombre en medio del mar. No sé si usted la ha escuchado, famosa. Pero la cosa es que él decía al Señor, sálvame, ayúdame al Señor, sálvame. Y entonces llegó un helicóptero y le tira ¿cómo se llama? Un salvavidas. Y no lo quiso agarrar. Y entonces muere y se presenta y le dice, no me salvaste, sí, pero si te mandé un helicóptero. No, yo quería que tú, no, muchas veces nosotros estamos esperando, muchas veces nosotros nos metemos en los problemas y queremos que Dios llegue a sacarnos. Muchas veces no tomamos en cuenta al Señor y queremos que Él vaya, agarre las redes y la tire por nosotros. Queremos que el Señor vaya y saque las cosas, queremos llegar como alguien me decía una vez, yo cuando vine a este país, me dijo, yo creía que venía a barrer dinero, me decía, que me iba a encontrar dinero botado en las calles, me dice, y yo me iba a hacer rico. Y me di cuenta que no, me dijo, porque para hacer algo en este país, me dijo, hay que trabajar mucho. Amén. Entonces, es necesario apartarnos un poco ¿de qué? Del mundo, de tierra, así es. Fíjese que la palabra santidad o santo significa apartado de. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Así como cantamos hace un momento, ¿verdad? Revísteme de tu santidad. Mire, cuando nosotros nos vamos apartando de nuestra humanidad, que es lo que nos conecta con el mundo, no estoy diciendo que nos tenemos que ir a una montaña para hacernos santos. No. En nuestro pensamiento, en nuestro hablar, en muchas cosas en nuestra vida. Entonces, es necesario apartarnos para Dios. Es necesario también apartarnos con Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un momento aparte? La oración. ¿Cuándo oramos? Pero ¿cuándo oramos de corazón? Cuando estamos metidos en una dificultad muy seria. Y ahí hasta clamamos y probablemente quisiéramos hacer cadena de oración y decirle a todos los hermanos, hermano, oren, etcétera. Es necesario hacer esto. Entonces, no dejemos que los afanes del mundo nos agobien. No dejemos que los afanes del mundo no nos dejen escuchar a Dios o ver que Él está cerca. Porque mire, cuando nosotros estamos afligidos, no nos damos cuenta de que el Señor está cerca de nosotros. Y no sé si usted, pero en alguna ocasión uno ha llegado a sentirse que está solo. Y no es que está solo, no está solo. Lo que pasa es que uno también es bien consciente de que ha hecho las cosas indebidamente y muchas veces nos da pena de llegar delante de Dios y decirle, porque nos toca decirle, Señor, perdóname, tenía que haberte buscado, tenía que haber, etcétera, tenía. Entonces, si no, es necesario que las cosas del mundo no nos agobien. Ahora, fíjese, el Señor Jesús se tomó su tiempo. Me llama aquí la atención, dice, cuando terminó de hablar, imagínense, estos hombres que tal vez estaban anhelando, tal vez irse a su casa, tal vez hacer algo, estaban afligidos, dijo el Señor, bueno, me voy a subir. Sí, hemos estado todo el día, ¿verdad? En la barca y nos tenemos que meter. Y el Señor, mire, el Señor toma su tiempo. Muchas veces nosotros queremos que las cosas vengan ya y no es así. Y dice, cuando terminó de hablar, oiga, cuando terminó de hablar. Entonces ahí nos damos cuenta de que nosotros no podemos apurar, ni mandar, ni decirle a Dios cuándo queremos que haga las cosas. No podemos. Si yo no lo he buscado, si yo no he orado, ¿quién soy yo como para poder decirle al Señor y darle orden? Quiero que lo hagas. No. Pero volvamos otra vez a los pescadores. Volvamos a Pedro. Entonces viene y le dice, Pedro, métete otra vez. Probablemente porque era el Señor Jesús y porque sabía, no le dijo nada. No le dijo, estoy cansado.
No le dijo, hoy no tengo ganas, porque ¿cuántos de nosotros alguna vez no nos hemos levantado? Perdón, nos hemos levantado un domingo y hemos dicho, ay, como quisiera, no tengo ganas. No, hoy no tengo ganas de congregarme. No, hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de orar. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y uno dice, ay, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de nada. Y vino el Señor y le dijo, Pedro, métete un poco adentro. Bueno, Jesús, estaba toda la gente enfrente, ¿cómo le iba a decir que no? Probablemente lo hizo por compromiso, probablemente, no dice aquí, solo yo estoy suponiendo. Probablemente lo hizo por compromiso y dijo, bueno, ni modo, pues sí, ya que está la gente enfrente, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces uno no tiene ganas de hacer nada. Yo me recuerdo que he llegado en algunos lugares y digo, bueno, hoy voy a recibir. Hermano Eduardo, ¿nos ayuda a cantar? Ay, Señor. Hermano Eduardo, no, ¿por qué no lleva usted la oración? Y en algunos casos me ha tocado que me dice, hermano, qué bueno que vino. Fíjese que el hermano que iba a predicar no vino hoy. Comparte. Fíjese, cuando terminó de hablar, recuerda entonces, no es en nuestro tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto. Entonces, dejemos que Dios hable. No echemos la red antes que Dios hable. Esperar la indicación de Dios es lo mejor para nuestra vida. No es cuando uno quiera, sino es cuando Dios lo indique. Que eso es lo más difícil muchas veces para nuestra vida. Y en el caso de estos hombres, por eso le decía yo, por eso al principio quise hacer hincapié, ¿cómo habrán estado esos hombres? Desanimados, defraudados, tristes, preocupados. Había que llevar comida, había que pagar algo había que hacer. Eran los que sustentaban a sus familias. Entonces, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Oiga, respondiendo Simón le dijo, maestro. Esto significa que sabía con quién estaba hablando. Porque el judío estaba tan claro que para decirle a alguien maestro estaba convencido de quién era la persona. Es decir, no era como para quedar bien con alguien, sino que si le decía maestro es porque sabía con quién estaba hablando. ¿Quién es un maestro? El que nos enseña. ¿Quién es el maestro? El que nos saca de la ignorancia. ¿Quién es el maestro? El que sabe las cosas y al que buscamos para que nos forme. Porque, ¿para qué es un maestro en una escuela? No es para formarnos. Nos va formando como estudiantes, nos van formando como personas, etc. Ese es un maestro. Entonces viene y le dice, maestro, oiga, las palabras. Mire, probablemente Pedro no puso atención a todo lo que Jesús habló, sino que su corazón, su sentimiento lo bloqueó. Su preocupación de que, bueno, no vamos a descansar. ¿Y a qué hora va a terminar Jesús? ¿Ah? Porque yo necesito regresar para volver a pescar en la noche. Porque oiga las palabras. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero como que querías avisar las cosas, Pedro, ¿verdad? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces la bendición de Dios no la vemos porque estamos enfrascados, nos hemos quedado pegados en los problemas que tenemos? Vemos el problema. Vemos el problema en que nos hemos metido. Vemos el problema que nosotros mismos hemos creado. Pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios es el Dios de lo imposible. Que es el que puede hacer las cosas, aún cuando no existan. No importa que ya tengamos toda la noche
intentándolo sin ningún resultado. Dice, toda la noche hemos estado trabajando. Ahora que no tenemos fuerza, Señor. Ahora que no tenemos energía. Ahora que no hemos descansado. ¿Acaso te quieres burlar de nosotros? No, déjeme, yo lo estoy pensando humanamente. Es lo que yo digo. Pero hemos estado trabajando toda la noche y hoy quiere que hagamos esto. No sé si fue genuina. ¿Sabe por qué? ¿Por qué para mí? Pongo en duda y no soy el dueño de la verdad. Por la reacción después de Pedro. Porque cuando ve el milagro, lo que hace fue postrarse y decir, no, apártate de mí. Pero en tu palabra echaré la red. Vamos a ver qué sucede. ¿Y qué sucedió? Fue tan grande que la red se rompía. ¿Cuándo hubo la pesca milagrosa? Cuando humanamente no era el tiempo. Quiere decir que fuera de tiempo. Porque probablemente Pedro le hubiera dicho, ¿y por qué no te quedas con nosotros en la noche? Pues Señor, y en la noche vamos porque es a la hora que se pesca. Echa la red. Oiga, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, solo me recuerdo de Naamán. Naamán llegó esperando a que el profeta se inclinara ante él, le diera la gran bienvenida. Y Eliseo mandó al siervo. Y entonces ven ahí, y probablemente llegó, salía a recibirlos Jesse. ¿Tú eres Eliseo? No, yo soy el siervo. Dice el profeta de que ve y te zambulla 7 veces en el Jordán. Eso es todo. Y no hay mejores ríos. En Siria, ¿verdad? Y no hay mejores Siria, en Damasco, no hay mejores ríos allá. Abán y Farfar no son mejores ríos que el Jordán. Toda la noche, ya lo intentamos, ya lo hice, ya estoy cansado, ya me quiero ir para mi casa, quiero enfrentar a mi familia y decirles que hoy no pude y que en la noche lo voy a volver a intentar. Echa la red, Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto en duda la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo aún, digamos, a regañadientes? Su red se rompía. Pescaron lo que nunca habían pescado. Y más a la hora. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Quiero ir concluyendo. Pedro intentó toda la noche sin pescar nada. En el mismo lugar, Jesús hace un milagro. Oiga, humanamente no era la hora. Porque dicen que los peces en la oscuridad es que suben un poco más al nivel y en el día no porque ven el movimiento. ¿Lo cambió de lugar? No, pescaron en el mismo lugar, pescaron en el mismo mar. Era el mismo. Entonces, donde Pedro fracasó, Jesús venció. Entonces debemos de entender nosotros que si estamos fracasando en algo, debemos de entender de que no estamos poniendo al Señor dentro de nuestra barca, dentro de nuestra vida. ¿Por qué viene el fracaso? Porque sacamos al Señor. ¿Sabe por qué viene el fracaso? Porque muchas veces nosotros hacemos lo contrario a su palabra, creyendo que nuestra mente es más fuerte que su palabra y hacemos lo que queremos. Fíjese que Jesús no hizo que Pedro cambiara la barca. Ocupó la misma barca.
¿Sí? Quiere decir que usó con la que no había pescado. ¿Ocupó cuáles redes? Las mismas redes. Y una diferencia, y cansados. ¿Cuándo muchas veces el Señor responde? Cuando nosotros ya nos quedamos sin fuerzas. Es cuando Él dice, bueno, ¿te quedaste sin fuerza? Ok, entonces ahora entro yo. Porque mientras nosotros tengamos fuerza, vamos a seguir haciendo las cosas como nosotros queremos, más no como dice su palabra. Entonces, Jesús no hizo que Pedro cambiara la red. Usó con lo que había fallado. Pedro pescaba en la oscuridad. Jesús llenó la barca en la luz. Amén. Hizo un milagro para que todos vieran, porque dicen que era tan grande la pesca que tuvieron que llamar. Imagínense, tuvieron que llamar a los que estaban ahí. Vengan, vengan porque esto se está rompiendo. Y dice que la barca se hundían de tantos peces. Imagínense. La red tenía ¿qué capacidad no tenía la red? Pero no es eso. Es la cantidad de peces que movió el Señor. Y muchas veces el Señor tiene que hacer un milagro de estos para que tal vez nosotros nos rindamos por completo a Él y decirle, Señor, de verdad que he estado intentándolo toda la vida. No toda la noche, toda mi vida. Y mientras usted y yo no nos rindamos ante el Señor, ante su voluntad, difícilmente van a cambiar las cosas. Entonces, termino con esto. El plan de Dios es perfecto. El nuestro no. Nosotros tenemos la culpa si se alarga el tiempo de la respuesta. Esa es, la culpa la tenemos nosotros, si el tiempo de la respuesta se alarga. Su plan o su palabra no depende de las circunstancias, porque las circunstancias decían, era de día. Él no anda pidiendo permiso, Él lo hace. Entonces, y termino con esto. No se recuerde de sus fracasos, porque muchas veces los fracasos nos hacen estancarnos. Porque ¿cuántos de nosotros decimos, cuántos tenemos temor en hacer algo porque ya fracasamos una vez? La diferencia es que si yo hago las cosas ahora con el Señor, Él nos puede dar respuesta para decir si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y también de la misma, porque mire, en el mismo lugar, lo que usted y yo intentamos hacer no va a ser lo mismo con la ayuda del Señor. Entonces, hay muchos que tienen la presencia de Dios, entre comillas, pero no prosperan. Y ahora, no estoy hablando económico, porque eso es añadidura. ¿Cuántos dicen ser creyentes y no hay un cambio en sus vidas? ¿Cuántos dicen ser creyentes y no hay una prosperidad espiritual en ellos? No hay un cambio, no hay un avance, no hay una madurez. Y es lo que el Señor está esperando en nuestra vida. Entonces, los problemas se acaban o se empiezan a acabar cuando usted y yo empezamos a madurar. Cuando usted y yo empezamos a madurar, ¿cuándo empezó usted a no cometer más errores? Cuando empezó a madurar, cuando a puro golpe de la vida usted dice, no, eso ya no lo repito, ya no me voy otra vez por ese camino. Entonces, el plan de Dios es perfecto. No se acuerde de su pasado, ya no. No se acuerde de la oscuridad, porque en la oscuridad no vemos nada, pero con el Señor sí vamos a ver las cosas que Él puede hacer. Entonces, no depende de las circunstancias, depende de su palabra, depende de su poder, pero todo esto se va a dar a medida que nosotros nos rindamos al Señor y a medida que nuestra vida sea una vida en santidad para
Él. Entonces es necesario apartarnos para Él, apartarnos con Él, buscar de Él, meditar de su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora. ¿Cuántas veces o en cuántas cosas nosotros todavía tenemos temor en hacer algo? Señor, ¿en cuántas cosas nos hemos equivocado? ¿En cuántas cosas nosotros estamos cansados de intentarlo una y otra vez? Y estamos como estos pescadores, limpiando las redes, aunque no hemos pescado nada. Con un corazón desanimado, con un corazón triste, cansado. Pero qué bendición para Pedro y estos pescadores, que tú estabas cerca. Y aunque ellos no pusieron atención de que tú estabas ahí, tú sí tenías cuidado de ellos. Señor, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de que tú estás esperando que nos acerquemos a ti? ¿Cuántas veces tu palabra ha estado cerca de nuestras vidas y no hemos sido nosotros los que te hemos buscado? El Señor le dijo: boga mar adentro, Pedro. El Señor nos dice: no confíes en tus fuerzas. Hazlo conmigo. Yo soy el que te respalda. El Señor es el que nos sustenta, el que nos sostiene cada día. Señor, que podamos buscarte a ti, Señor, en todo tiempo. Gracias, Padre. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, dígame: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.